Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos permite reunirnos una vez más para poder seguir meditando en su palabra. Esta mañana estaremos viendo un hermoso tema, vida en comunidad. Alguien decía por ahí, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quiero comentarle una historia curiosa. En un taller de carpintería, ¿verdad? Comenzó una discusión entre las herramientas. A pesar de que trabajaban juntos, comenzaron a discutir quién era el más importante entre ellos. El martillo, como siempre, resolvía todos los golpes, pensaba de que estaba por sentado, que él era el más importante, pero el resto de herramientas no asintió a esa verdad y pidieron de que se retirara de la asamblea. Él, antes de irse, pidió que también debería retirarse la lija, porque él argumentaba de que la lija, a pesar de que muchas veces resolvía las cosas de una manera muy fina, siempre estaba en constante fricción con los demás. Bueno, la lija dijo, está bien, me voy, pero sería bueno que se vaya también el tornillo. Y le preguntaron por qué. Bueno, porque el tornillo siempre para resolver una cosa da vueltas y vueltas y vueltas y no se apresura. Bueno, el tornillo dijo, está bien, me iré, pero antes de irme quiero que se vaya el metro también. ¿Por qué? Le dijeron. Bueno, porque el metro solo vive midiendo a los demás. Estaban en esa acalorada discusión. De pronto, ¿verdad? Entra el carpintero y todo queda en silencio. Entonces, aquel carpintero comenzó a usar el martillo, la lica, el metro, el tornillo y otras herramientas como la sierra y el desatornillador y convirtió de un trozo de madera en un precioso mueble. Al salir del taller, el serrucho fue el primero quien tomó la palabra y él dijo, ha quedado claro que todos tenemos defectos y puntos débiles, pero también virtudes y cualidades. Las primeras nos separan, las segundas nos unen y no existen dudas que son estas últimas las que trabaja el carpintero. De esta forma, la reunión terminó y todas las herramientas se iluminaron de sonrisa, se miraron una a otra con complicidad y reconocieron el valor que cada una de ellas aportaba para la elaboración de aquel precioso mueble. Hermanos, eso mismo pasa también cuando nosotros comenzamos a vivir en comunidad. A veces vemos matrimonios dentro de nosotros que no logran encontrar sus roles y entran en fricciones, lucha entre padres e hijos por la manera de criar y formar a sus hijos. Algún anciano, alguna joven que no se siente parte de la iglesia y se siente aislado. También en la dinámica de la iglesia, cuando muchas veces hay algún hermano egocéntrico y mira que no, las cosas de la iglesia no giran en torno a él. O tal vez cuando somos apáticos por la necesidad de los demás hermanos. O también alguien que nos visita y se siente incomprendido por su forma particular de ser y siente que no calza con nadie. A veces, hermanos, podemos estar juntos dentro de una iglesia local, pero al mismo tiempo tener un enfoque muy individual y egoísta. Y mermamos de esa manera el crecimiento de la congregación y también nosotros mismos mermamos en nuestro crecimiento. Esto era lo mismo, hermanos, que estaba sucediendo en la iglesia de los Galacias. Hay una división en el contexto de esa comunidad. Dentro de los Gálatas había falsos maestros que están insistiendo en que para ser verdaderamente salvo hay que ser un prosélito judío. Al parecer esa situación que se refleja en toda la carta, como en el capítulo 2, ustedes pueden ver esa disputa de Pedro y el apóstol Pablo, donde Pablo amonesta a Pedro que deje esa hipocresía. Pero Pablo explica que en la gracia, ¿verdad? Ya no impera tanto la ley, sino el amor fraternal y las obras del Espíritu. Al parecer este mal entender estaba causando desprecio entre los hermanos unos a otros y estaba socavando el amor fraternal por asuntos de etnia. Así que Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 6 del versículo 1 a 10, nos plantea la pregunta, ¿cómo puede el cristiano tener cuidado de sí mismo
y de los demás al vivir en una comunidad de creyentes. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la manera de lograrlo, asegurándonos que eso sucede cuando cada cristiano debe vivir haciéndose responsable de sí mismo y también de los demás. Entonces, en estos versos, hermanos, veremos dos formas en que podemos practicar el amor fraternal dentro de la comunidad, de esta nuestra comunidad. La primera es sirviéndonos unos a otros en amor, desde el versículo 1 al 5, y la segunda es dando evidencias prácticas y visibles del amor en comunidad, del versículo 6 al 10. Ok, consideremos primeramente cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos demuestra que el servirnos unos a otros podemos llegar a practicar el amor fraternal. Dice el versículo, los primeros dos versículos, Gálatas 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar lo uno las cargas de lo otro y cumplir así la ley de Cristo. Acá Pablo lo que nos está animando, o a su iglesia de Gálatas, es que traten de restaurar con mansedumbre. Pablo no especifica, en verdad, quién es aquel hermano a que debe ser restaurado, que incurrió en la falta, pero al hacerlo, le dice a los hermanos, o le da instrucciones de cómo hacerlo, y él dice claramente que debe hacer con mansedumbre. Posiblemente Pablo, hermanos, esté recordando Gálatas 5 del versículo 22 y 23, donde describe los frutos del Espíritu Santo. Entonces Pablo se refiere a aquellos hermanos espirituales que muestran los frutos del Espíritu en su vida. Son a estos hermanos a quienes Pablo exhorta y anima para ayudar a los más débiles, sin especificar quién. Posiblemente estos hermanos están siendo capacitados por el Espíritu Santo para que lo hagan con sabiduría y con amor. Hermanos, esta mañana también, de igual manera, Pablo, al decir restaurarle, puede usar esta palabra, ¿verdad? Posiblemente la está usando de una manera metafórica. Tal vez se esté refiriendo a reparar o a remendar. Puede referirse al asunto como cuando alguien se disloca un hueso. Usted sabe que si eso pasa, nosotros mismos no lo podemos arreglar. Necesitamos que alguien fuera de nosotros lo haga. Entonces, Pablo invita a corregir a los otros, pero sin enseñorearse. Ese espíritu de mansedumbre que el Pablo menciona puede verse paralelo a no enseñorearse del hermano, ¿verdad? Porque ha sido encontrado en falta. Más bien debemos vernos nosotros en la falta de ese hermano, dice Pablo, ¿verdad? Cuando escribe a los Gálatas, debemos vernos como una providencia paradójica, tal vez, sería una manera de decirlo, como un espejo, ¿verdad? Al considerar que eso podía pasarle también a ellos. Pablo también les dice, hermanos, lleven la carga unos a otros. Esa es una manera de mostrar el amor fraternal. Primeramente, nosotros tenemos que entender que Pablo conoce la naturaleza del cuerpo de creyentes. Era un plantador de iglesia. Él sabe que dentro de ello siempre habrá hermanos que no pueden llevar sus problemas por sí mismos y que van a necesitar ayuda. Es evidente que Pablo está trayendo a memoria lo que significa la ley de Cristo como fundamento para la relación con Dios, y también cómo esa relación con Dios, que es vertical, cómo afecta la relación horizontal, porque nos lleva al prójimo, como dice Gálatas 5:14. Y como segundo, hermanos, en esta parte, Pablo, al decir sobrellevar las cargas, puede significar que aparte, ¿verdad?, de nosotros como creyentes llevar las cargas, aún así, una manera de mostrar el amor fraternal es que aprendamos a llevar las cargas de los demás. Si nosotros recordamos el pasaje de Mateo 11, 28 al 29, Cristo dice,
lleven su yugo, que es fácil, pero hay que llevar un yugo. Y por supuesto que esto lleva el fondo, ¿verdad? El trasfondo de que hay que matar el orgullo y el egocentrismo. Y por otro, Pablo, ¿verdad? Va a hacer una observación. Y quiero animarles que vayamos al versículo 3 al 5 para que miremos esa observación. Pablo dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí posiblemente Pablo está atacando la hipocresía y esas apariencias que muchas veces entran a la iglesia. Y al considerar eso podemos ver algunas cosas. La primera, que no debemos tener nosotros una falsa expectativa entre nosotros. Pablo le está diciendo eso a los Gálatas. Otra cosa es que le dice, bueno, su vida debe estar aprobada delante de Dios de manera íntegra. No perfecta, ¿verdad? Pero de manera íntegra. Pero no entrar a esa hipocresía como en Gálatas 2:11 en adelante, cuando Pedro, él abrazó el evangelio por gracia, pero al mismo tiempo cuando miraba a los judaizantes, él se hacía como judío y cayó en esa hipocresía y arrastró también a Bernabé. Y Pablo lo tiene que amonestar y dice, Pablo, no seamos hipócritas. También debemos evaluarnos a la luz de nuestra integridad ante Dios. O sea, Él es el estándar. También Pablo les dice, bueno, ustedes deben vivir, hermanos, de acorde a su fe cristiana. Lejos de vivir al margen de lo que los demás piensen o creen, Él está diciendo, vivan a la luz de Cristo. Nosotros no tenemos permiso de gloriarnos a expensas de otros. Eso Pablo se lo dice a ellos, sino en la obra de Cristo. ¿Por qué Pablo tiene que entrar a este asunto? Porque al ver esa situación de los Gálatas, Pablo ve el peligro y la posibilidad de que los hermanos puedan ver la debilidad de otro y comenzar a compararse y verse mejor. Sin embargo, Pablo le dice, el estándar bíblico no es el hermano que incurrió en falta. No, el estándar es Cristo, como dice Gálatas 6:14. Por eso es que eso no nos exime, ¿verdad? A pesar de considerar eso, no nos exime de no velar por nuestro hermano. Y cuando Pablo dice en estos pasajes que leímos, cada uno llevará su carga, bueno, nosotros podríamos decir, pero está contradiciendo lo que dijo en el versículo 2, que debemos llevar las cargas unos a otros. Bueno, aquí tenemos que entender que Pablo está hablando en esta parte, cuando dice cada uno sea responsable de su carga, se está refiriendo a aquella carga, no de la que hay que ayudar al hermano, no, sino nuestra propia carga, es decir, nuestro llamado, nuestra relación con el Señor, nuestros dones que ponemos, incluso nuestro servicio al Señor. Permítanme ilustrárselo, hermano, esta mañana de la siguiente manera. Imaginémonos que estamos en una isla desierta y que nunca antes has visto a otro ser humano. Y cuando te encuentras con uno por primera vez, estás emocionadísimo. Él camina, habla, te cuenta de que es un hermoso e increíble reflejo y también él se ve reflejado en ti. ¿Acaso, hermanos, no es esta nuestra realidad irónica de nuestra iglesia local? Y el hecho de que nos topamos con esa misma persona en tantas ocasiones providenciales y aún así muchas veces, probablemente demasiadas veces, somos indiferentes. Hermano, ¿no nos debería pesar eso? Sabemos que no podemos amar a todos de la misma manera, ni tampoco de la misma intensidad. Y eso nos hace pensar en personas específicas de esta iglesia local. Hay un hombre llamado Miguel de Unamuno. Él decía, dejemos de amar a la humanidad y amemos personas, refiriéndose a personas específicas. Si nosotros aplicamos estos principios, hermanos, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos llamados a involucrarnos activamente en la vida de la iglesia, pero la iglesia, recuerde, son cada uno de los miembros de carne y hueso, esos que están sentados con fortaleza y debilidades aquí en esta iglesia. También que siempre es fácil decir que amamos a Dios y a su iglesia, pero acá
nosotros somos retados no a decir amar a la iglesia, sino amar a tu iglesia, aquellos hermanos que te pueden incomodar, aquellos hermanos que pueden ser una carga, aquellos hermanos que incomodan tu vida. Esos son los que debes amar. También, hermanos, tú puedes ver alrededor y ver a los que Dios ha llamado para congregarse contigo, pues esos son de los que estamos hablando esta mañana. Y al considerar esto, ahora podemos ver nuestro segundo punto y ver, Pablo nos va a dar una segunda forma de cómo nosotros podemos evidenciar ese amor en comunidad, ese amor fraternal. Pablo dice que es dando evidencias prácticas y visibles del amor en comunidad, del versículo 6 a 10. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, aquí Pablo está diciendo que hay que ser, que una de las maneras, hermanos, de mostrar el amor fraternal es siendo generosos. Bueno, ustedes saben que el discípulo valora la palabra de Dios, pero Pablo está animando a que valore también el medio que Dios usa, que es el maestro. Nuestros bienes, nosotros entendemos que son un medio para bendecir a otros. Pablo enseñó este principio, por ejemplo, en los Corintios: el que siembra escasamente, segará escasamente; el que siembra generosamente, generosamente segará. Y se está refiriendo a los bienes. Pero también dentro de esta generosidad, Pablo está hablando del evangelio, como Romanos 10:15 lo dice. Podemos deducir entonces, hermanos, que Pablo no está haciendo una separación como en el mundo griego, ¿no? De que las cosas materiales son malas y todas las espirituales son buenas. No, más bien Pablo está mostrando de que el fruto de lo material es, perdón, el fruto de lo material es, el material, perdón, es fruto de lo espiritual. Y eso es hermoso verlo en la Biblia. En el versículo 7 y 8 el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, hermanos, si nosotros vamos a vivir como hermanos, mostremos, manifestemos obras para demostrar nuestro amor fraternal. Y lo primero es que el apóstol Pablo se refiere al principio de la siembra y la cosecha. Aunque es un principio agrícola, acá se aplica al ámbito espiritual. Entonces hablamos de algo metafórico, ¿no? Aplicado a la vida espiritual. Así, de esa manera es que se actúa y cita. Y aquí me hace recordar lo que Pablo dice en Romanos 1:18, cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y está como retribuyendo. Bueno, aquí el apóstol Pablo en Gálatas está diciendo que nosotros podemos ser retribuidos por Dios tanto en las obras de la carne como en las obras del espíritu, para vida eterna o para muerte. También, en contraste a ello, Pablo nos hace pensar en los frutos del espíritu, hermanos. ¿Se acuerdan? Gálatas 5, versículos 16 al 18, hace una referencia a los frutos del espíritu en la vida del creyente. En este aspecto, Pablo nos hace ver que el fruto de vida trae eternidad, pero no solamente como una extensión del tiempo en eternidad, sino una vida en comunidad provechosa, de calidad, regulada por el evangelio. En los últimos dos versículos, versículos 9 y 10, me gustaría que lo buscásemos para que lo leyésemos. Dice de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice aquí? Hermano, tenemos que aprovechar las oportunidades para servir. Pablo nos ayuda a ver nuestra vida a la luz del Espíritu del Señor. Será difícil perseverar en querer servir sin la operación del Espíritu, sin la obra y el poder del Espíritu, hermano. Pablo le dice a los Gálatas primeramente: desmayaríamos rápidamente. Dentro de ello, una de las obras que hace el Espíritu en nosotros es discernir los tiempos. En este asunto me hace recordar lo que dice Efesios 5, versículos 15 y 16. Pablo dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, no andemos como necios,
¿Pero a qué se refiere eso? Bueno, a que Dios va a ofertar oportunidades para que nosotros sirvamos, y nosotros tenemos que estar a la expectativa de que estar listos para aprovecharlas. Porque Juan 13, versículo 34, 35 nos dice, ¿verdad?, que nosotros, si somos discípulos, debemos amarnos uno a otro, pero ese amor debe ser evidente. ¿Por qué Pablo en estos últimos versículos dice que debe ser mayormente a los de la familia de la fe? Bueno, eso significa, ¿verdad?, que Pablo está diciendo nuestra prioridad es el cuerpo de hermanos con los cuales nosotros compartimos nuestra vida cristiana. Pero eso debe ser una reacción natural mientras vivimos involucrados en la vida del hermano. ¿Sí o no? Si entre los hermanos de Gálatas se involucraban unos a otros, bueno, se podían conocer y llevar las cargas y se conocían más. Pero observemos este principio, no como Pablo diciendo que los hermanos de la iglesia son de mayor categoría, no, sino en prioridades. Déjenme ilustrárselo de la siguiente manera, hermanos. A mí me causa a veces asombro una pequeña historia. Había un cerdito y que era amigo de un caballo, y ambos querían iniciar un negocio juntos. Y entonces el caballo le dice, bueno, se reúne con el cerdito y el caballo le dice, bueno, yo tengo el capital para invertir. Y le dice el cerdito, ¿y cuál es la empresa que vamos a entrar? Bueno, es una empresa que hace jamón de cerdo. Y entonces viene el cerdito, le pregunta al caballo, ¿y tú qué vas a poner? Bueno, yo tengo el capital. ¿Y qué quieres que ponga yo? Bueno, yo quiero que pongas tu vida. Y el cerdito se sorprende y dice, bueno, me parece que tú estás involucrado, pero yo, dice, estoy comprometido. Entonces, podemos hacer una pregunta esta mañana. Al vivir nosotros aquí en comunidad, ¿nosotros estamos involucrados solamente o estamos comprometidos? En nuestro contexto, ¿verdad?, trayendo esa luz que Dios nos da en la Biblia aquí, debemos estar atentos a todas aquellas oportunidades donde podamos desarrollar relaciones con los hermanos de nuestra iglesia y no vivir al margen de la vida aislado, ¿no?, sino al margen de lo que viven los hermanos. Tenemos que ser intencionales, debemos buscar las oportunidades. No deberíamos ser apáticos en las circunstancias que nuestros hermanos atraviesan en nuestra iglesia. Siempre será fácil decir, no me ayudan, pero hermanos, tenemos que esforzarnos para decir, ¿en qué puedo ayudar? Nosotros somos más que un mercado, somos una iglesia. Debemos compartir las cargas uno a otro. Nadie puede creerse más que otro por causa de ver el pecado de algún hermano. Más bien debería ser una alerta porque tú puedes caer. Debemos tener siempre en cuenta que nuestra firmeza se encuentra en la obra de Cristo, en arrepentimiento y fe constantes como una obra del Espíritu. Hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, a manera de conclusión, quiero animarlos esta mañana a que tomamos en cuenta dos verdades como parte de nuestra vida. Creo que el apóstol Pablo anhelaba esto en la vida de la iglesia de los Gálatas y creo que Dios desea que también sea parte de nuestra iglesia local. Lo primero es que si tú eres creyente y has venido a Cristo, debes entender que tú eres ahora parte de la familia de Dios. Pero eso implica que Dios es tu Padre y que el resto de creyentes son tus hermanos. Hermanos a los cuales debes hacerte parte de la vida de ellos. El Evangelio de Cristo es un paquete completo. Quien diga que ama a Dios, también debe decir que ama a los hermanos. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, debe también amar al que ha sido engendrado por él. Y lo segundo que quiero decirle a ti que nos visita esta mañana y no eres parte de esta iglesia local, y si no perteneces a ninguna, quiero decirte que el apóstol Pablo sí le importaba a aquellas personas que no pertenecían a la iglesia. Pero ¿por qué él dice que la prioridad debe ser los hermanos de la fe? Te aseguro que no es porque para Pablo sean personas de menor categoría, nada de eso. El asunto de Pablo es porque los hermanos de la fe han decidido venir a Cristo en arrepentimiento y en fe al Señor. Tal vez nunca has tenido una verdadera familia, o si la tienes, quiero decirte que esta familia de creyentes que estamos esta mañana aquí no es perfecta.
Lo que tenemos en común es que hemos visto la realidad de nuestra vida a la luz del Evangelio y que no tenemos nada más hermoso que vivir en el reino de Dios que se expresa en esta iglesia local. No hay perfectos, pero anhelamos usar nuestros dones, aprovechamos cada oportunidad para servir a los demás como debe ser una verdadera familia, pero lo hacemos porque amamos primeramente a Dios y queremos serle agradable. Esa es nuestra mayor motivación. Y yo te quiero recordar las palabras del Señor esta mañana. Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te digo esta mañana, ¿amas al Señor con toda tu mente? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Si es así, yo te invito a que también ames a tu prójimo. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana.